la verdad es que el programa de ayer y el de hoy, aquí uno termina aprendiendo bastante. Qué gusto poder acompañarnos. ¿Está usted en qué tal, Fernanda? En ausencia de Fernanda Familiar. Pues vámonos con este tema del cual yo tengo bastantes preguntas. Nos acompaña licenciada, abogada, Leslie Valencia, fundadora y socia de Valencia Asociados. Y el tema es violencia vicaria. Vamos primero por partes a entender qué es lo que se conoce como violencia vicaria. Claro, muchas gracias primero por la invitación a todos ustedes. Y violencia vicaria, en pocas palabras, es precisamente esta manipulación del progenitor padre hacia, o también puede ser no solo el padre, sino algún familiar cercano que manipule a los niños, los use como instrumento para violentar a la madre, no a la madre progenitora. En pocas palabras, eso es el delito de violencia vicaria. Pero ahorita solamente, la ley lo dice así, pero ya hay casos donde ha sido a la inversa. Se utiliza para también determinar que existe violencia vicaria de parte de la mujer hacia los hijos en contra del hombre. Sí, efectivamente, esa noticia fue bastante sonada en Coahuila precisamente, y es lo que comentaba la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández. Ella lo que decía es que específicamente el delito no va por ahí. El sujeto pasivo siempre va a ser ya sea la mujer o los niños, pero en ningún caso va a ser el padre. Entonces aquí hubo una equivocación del juez que en ese momento juzgó este tema. Entonces sí tenemos que dejar muy en claro a la sociedad en general que el sujeto pasivo de este delito, o en todo caso la víctima de este delito, es siempre, en casos de violencia vicaria, la mujer o sus hijos, en este caso. Bueno, y entonces, ¿cómo se le tendría que llamar cuando lo hace la mujer? Si no es violencia vicaria, ¿cómo? Violencia familiar. Este tipo penal ya tiene mayor tiempo, entonces sería en este caso violencia familiar. En violencia vicaria es un delito totalmente diferente. Se pueden parecer, pero es distinto. Abogada, dedicándote a todo esto, ¿te parece justo? Sí, claro, me parece justo. ¿Por qué lo digo? Porque es justo como en el tema del delito de feminicidio, es diferente. La ley se tiene que adecuar a la sociedad y no al revés. Entonces, justo traigo unas estadísticas, si quieren ahorita las comentamos, precisamente de Ensegov, una de 2023, lo que nos dice es que en el 86% de los casos el agresor amenazó o causó daño a la mujer a través de sus hijos. Igual hay uno de la CNDH que reportó haber acompañado aproximadamente 150 casos de violencia vicaria en 7 estados de la República, y al igual la Secretaría de Salud en 2022, 22.684 niñas, niños y adolescentes fueron atendidos por violencia familiar, en el que 40.730 agredidos por padre o padrastro, y violencia psicológica registraron aproximadamente 11.943 casos, y de ese 17.6% provocados por padre o por padrastro. Esto que nos dice que es una realidad que en la mayor parte de los casos en los que se manipula a los niños, siempre o casi siempre, no siempre, pues en la mayoría de los casos, es el padre o el progenitor quien los utiliza como instrumento a los niños para afectar a la madre, y no al revés. Entonces, ¿por qué se crea este tipo penal? Por esta causa, porque en la mayoría de los casos que pasa esta situación es el padre quien agrede a la mamá. Se le llama tipificación, ¿no? Efectivamente. O sea, se le tipifica como violencia vicaria. Pero a ver, las sanciones de la violencia vicaria y de la ¿violencia familiar o cómo? Sí, pues la verdad es que son muy parecidas, no hay mucho cambio en general en esta tipificación. Pero al identificarlo como violencia vicaria, estamos hablando también de un tema de género. Específicamente, así es. O sea, que es, ahí también entrarían otros valores al momento de que el juez lo señale, y es justamente el tema del género. Exactamente, aquí los bienes jurídicos son distintos, aunque podría parecer igual, son diferentes. En este caso, el bien jurídico protegido, en el caso de la violencia vicaria, no nada más es la integridad psicoemocional, psicológica de la víctima, sino también estamos hablando de la integridad de la mujer y del interés superior del menor, que también ahí puede ser diferente en el tema de violencia familiar. ¿Sería prisión? ¿Hay prisión? ¿O cómo? Sí, ¿cuáles serían, en violencia vicaria, al claro, en violencia vicaria serían de 2 a 6 años de prisión, por regla general. Porque hay que recordar que ese es un problema también.
el tipo penal no está homologado aún en toda la República. Entonces, que en Coahuila hay de una manera, que si en Ciudad de México, entonces cada quien lo regula de manera distinta y por eso están este tipo de confusiones. Pero al menos aquí en Ciudad de México es de 2 a 6 años. Pero la violencia vicaria ya está reconocida en todo el país como tal. No en todo el país. Hasta 2025 eran 11 entidades federativas, todavía no está en todo el país. ¡Wow! Eso es muy poquito, ¿no? Así es. Pero ahí vamos. Oye, pero también incluso la Suprema Corte, la ministra Batres, dijo que la violencia vicaria era exclusiva de la mujer y recuerdo que los medios se le fueron encima, ¿no? Exactamente, sí. A ver, creo que hay aquí varios puntos. No estaríamos cayendo en un exceso, no es nada en contra del feminismo, pero no estaríamos en contra cuando hay un principio de que todos somos iguales y entonces a lo mejor reformar las leyes que ya existen. Yo estoy haciendo un estudio sobre derechos del hombre que no se reconocen, no existen los derechos del hombre reconocidos como tal. En derechos humanos se habla de los derechos del hombre, pero por género, en general a toda la humanidad. El punto al que yo veo es, se han modificado a nivel mundial más de 2.400 leyes a favor de la mujer, creado específicamente. ¿No tendríamos más bien que reformar o ampliar el catálogo en las mismas leyes y no crear diferentes? Dependiendo del caso, en esta situación específica yo creo que sí fue buena idea tipificar este delito de violencia vicaria, justo por las estadísticas, que bueno, estas son algunas, hay muchas más, pero por la realidad social, ¿no? La realidad social, digamos que la norma se adecúa a la realidad social y no al revés. Entonces, por esta situación considero que sí, en este caso, sí fue adecuado, ¿no? Reformar y, bueno, crear en este caso este tipo penal de violencia vicaria. Hay casos en los que sí puede llegar a ser un exceso, en este caso considero que no. Pero hay estudios también incluso donde muchas de las denuncias de las mujeres ya se van por violencia vicaria y plenamente está identificado que no hay tal violencia vicaria. Claro, siempre va a haber personas que inventen, o sea, no estamos diciendo que todas las víctimas digan la verdad, es una realidad, ahora sí que... Entonces no son víctimas, pues. Claro, no, cuando inventan no son víctimas, es la realidad, ¿no? Porque también no se trata de que... Siempre tiene que haber, digamos que no únicamente con la declaración o la entrevista de la víctima, sino que siempre tiene que haber, ¿no? O estar acompañado con datos de prueba objetivos que sustenten esta declaración. Pero sí, eso es cierto, no en todo momento las personas dicen la verdad, es una realidad. Yo tengo un comentario, no sé si lo voy a redactar de manera correcta, váyanme ayudando conforme al camino, pero si a una víctima que no es víctima, que esté inventando, se le trata igual que a una víctima que sí es víctima siendo mujer, porque un hombre que sí es víctima no se les trata igual, sí es víctima. ¿Sí lo dije bien? Sí. Perdón por ese trabalenguas. Sí, pero, sí. Pero bueno. Bueno, sí lo entendimos, ¿no? Sí lo entendimos todos. Sí, creo que sí. Pero en este caso, ¿por qué consideras que no se les trata igual? Pues están diciendo que justamente para juzgar el caso de violencia vicaria, pues van muchas cosas de por medio que tienen que ver con género. Claro. ¿No? Que es parte de lo que Sí, claro, totalmente. Entonces a eso va mi comentario. Sí, lo que plantea Santiago y lo que creo que muchos hemos planteado es que dentro de este marco y de este acompañamiento que existe hoy hacia la mujer y que no creo que tenga que desaparecer, todo lo contrario, dejamos de visibilizar la parte del hombre en muchos sentidos, en donde la prioridad tendría que ser la infancia, sobre todo, en cualquier momento. No tendríamos ni siquiera como padres que estar discutiendo por el tema de los hijos, ¿no? Tenemos muy clara esta situación. Aunque desafortunadamente cuando se generan este tipo de documentos, este tipo de leyes, lo que viene acompañado es el escarnio público. Y sucede que pasa lo de Coahuila y fue una nota mundial, ¿no? Entonces, ¿y por qué es una nota mundial? Porque me parece que justo cuando suceden casos donde hay excesos, pues es cuando se señalan y se señalan más fuertemente, ¿no? Que cuando se ejerce la violencia por lo cual se creó la ley. En esa parte también estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que creo es cómo generamos como sociedad estos mecanismos para tratar que
esta violencia vicaria no se use de manera deformada. Es lo que creo que al final del día la pregunta de Santiago va hacia ese punto, ¿no? Sí, ¿cómo hacerle? Digo, es complicado, pero primero que nada, como lo están haciendo ustedes ahorita, que la gente se informe y sepa exactamente qué es violencia vicaria, de qué va, porque luego también hay víctimas que no saben qué es violencia vicaria y se van por otra cuestión. Entonces, a veces considero que es una cuestión de desinformación. Entonces, primero que nada, informar a la población, y no solo informar, también capacitar, inclusive a servidores públicos, que pues ya se dieron cuenta con el caso Coahuila, que no sabían ni de qué iba la violencia vicaria, y él ya era un juez. Entonces, no se diga de cómo está la población. Considero que es correcto este tema de la información, capacitación y hacer conciencia, no únicamente el tema de violencia vicaria, sino también de prevenir que haya casos donde realmente no se da y la gente denuncie por desconocimiento o de manera falsa también. Abogada, déjanos ir a un corte y regresamos para concluir. Estamos platicando con Leslie Valencia, fundadora y socia de Valencia y Asociados, hablando de violencia vicaria y todo este concepto que nace, si no me equivoco, en el 2012, se le atribuye a Sonia Vaccaro, psicóloga clínica y perita judicial. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Todo? Sí, correcto. No la vaya a regar, va a decir, no es cierto, ¿no? Pero bueno, para concluir entonces, yo sé que no nos está dando más tiempo por el programa, pero ojalá pueda regresar en alguna otra ocasión, Leslie, para seguir platicando de este tema. Pero bueno, entonces, en conclusión, violencia vicaria, alerta, la gente casi no sabe, o muchas mujeres no saben ni siquiera qué es, ¿no? Sí, exactamente, es lo que platicábamos, ¿no? Que también todo esto se da por estos, que ya lo platicábamos ahorita antes de estar al aire, estos excesos que se han cometido por hombres hacia las mujeres históricamente, pero también caemos en que ya hay en ocasiones en las que son excesos también por parte de las mujeres. Entonces, no es bueno caer en ningún exceso por parte ni de las mujeres ni de los hombres. Pero en este caso sí se da porque es una realidad social, de acuerdo a las estadísticas, y eso lo sustenta el tipo penal de violencia. Híjole, es que llegaron un montón de mensajes y llamadas. A ver, hay hombres que no dan un peso de manutención y aún así exigen ver a sus hijos. Hagan que los hijos sufran, hijos sufran entonces, no, dice sí. Vicaria, de latín vicarius, significa que sustituye, hace las veces de o actúa en lugar de otra persona o cosa. ¿Por qué no una violencia vicaria contra la mujer y otra violencia vicaria contra el hombre? Digo, queremos igualdad, preguntan. Sí, justo también lo comentábamos ahorita. No, el sujeto pasivo es el que sabemos que es mujer, pero el sujeto activo no está determinado. Entonces también puede ser mujer contra mujer. Es la realidad, como en el feminicidio. Ahí también ya ha habido casos en los que han vinculado a proceso a una mujer por cometer el delito de feminicidio contra otra mujer. En este caso, al menos en mi opinión, también se puede llegar a dar. Hasta ahorita no hay estadísticas que haya pasado. ¿Por qué a María Nene no le hicieron eso, No tengo la menor idea. El tema de Valentina Gilabert. No tengo idea. Pero yo nada más quiero terminar con una pregunta que yo sé que tenemos que irnos. Vamos a empezar con nuestra mexicana rifada, con Ana Belén Ortiz, bailarina, actriz y creadora escénica, que ya está aquí con nosotros. Bienvenida. Gracias. Pero yo nada más quiero terminar con una cosa. No es, tú como abogada, te pregunto, ¿no es un error haber tipificado el feminicidio cuando existe una situación mucho más complicada para poder realmente comprobar que se trató de un asesinato de género? Sí, considero que no fue un error porque precisamente también aquí se protegen bienes jurídicos distintos. No es el mismo tipo penal el de homicidio que el de feminicidio, pero lo que sí es una realidad es que el tipo penal de feminicidio es muy ambiguo. Se tiene que mejorar, se tiene que reformar. Actualmente no está bien redactado y por lo mismo no ha tenido, digamos, que los resultados que quisiéramos. De hecho, de las últimas estadísticas, máximo el 20-25% llegan a sentencia condenatoria. Entonces, estoy de acuerdo de que esté ahí el tipo penal de feminicidio, pero que sí lo redacten de buena manera. Que lo perfeccione, ¿no? Exactamente, que lo reformen, sí, efectivamente. Pues gracias, Leslie. Yo sé que, insisto, nos falta mucho más que conversar. Sobre todo gracias porque tenemos que facilitarnos estos entornos en donde podamos hablar bien, sin podernos violentar unos a otros, porque son temas muy ríspidos que al momento de dialogarlos no todos entramos en la misma frecuencia ni en la misma condición. Y te agradezco mucho el hecho de que te hayas prestado perfectamente para poder tener un diálogo de esta manera y reconocerte ampliamente el conocimiento sobre este tema. Gracias. Sí, a usted, gracias a usted. No, mañana lo demandamos, ¿no?